En otras palabras, digo esto porque la gente dice, wow, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no permitió lo otro? Es que el asunto es que Dios no está de acuerdo con el pecado. Y aunque Dios es omnipresente, si Dios no quiere estar ahí, pues Él no va a estar. Porque hay gente que cometen el pecado y quieren entonces que Dios use misericordia en el momento que ellos quieran. El Señor te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de manera abundante y especial, de manera extraordinaria. Que el Señor bendiga tu casa, los tuyos y todo lo que concierne a ti. Queremos externarle el agradecimiento a las personas que día tras día están evangelizando a alguien más con el link, están invitando a alguien a suscribirse a la plataforma para que la membresía de esta prestigiosa plataforma que el Señor ha levantado para este tiempo pueda seguir creciendo de manera extraordinaria. También queremos agradecerle a todas las personas que día tras día están comentando ahí, están enviando el link, están dándole me gusta, están conectados con nosotros de manera estrecha. Amén. Y queremos invitarte a que, si no lo has hecho, a que te suscribas y también active la campanita. Te habla el evangelista Dionis Luis. Un honor que el cielo nos da el poder ser parte de bendición para esta amada generación. Hoy no estoy solo, está conmigo un hombre de Dios, un colega, un amigo, un compañero, uno de los conductores de la casa, y quiero que él se presente a la audiencia. Amén, amén. Muchas gracias, Dionis. Amén, impresionante. Amén. Es un beneplácito para mí estar aquí en este lugar. Sé que será de bendición quien te habla, este hermano evangelista Eri de la Rosa. Estamos aquí para bendecir tu vida de una manera en especial. Gloria a Dios, tremendo, impactante, mi hermano Eric de la Rosa. Ahorita se estaba desglosando un tema en el segmento pasado y también detrás de cámara dimos apertura a algunas cosas. Sí. Y queremos dar la continuación ahora en este día. Amén. Y creemos que este segmento, aleluya, va a ser de bendición porque muchas personas quedaron con hambre. Amén. En el segmento pasado, y sé que la continuación de este video ahora va a despertar un espíritu valiente para estos tiempos. Amén. Dios te bendiga, Eric, el escenario es tuyo. Amén, amén. Sí, vamos a seguir hablando de lo que es rompiendo maldiciones. En la entrega pasada hablamos de lo que es, o tocamos, hicimos referencia a 2 de Samuel capítulo 21, pero simplemente voy a leer un verso. Gloria. Dice así en el verso 6 del capítulo 21. Désennos 7 hijos varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Wow. Estábamos hablando acerca de lo que es rompiendo maldiciones, y la gente que vieron la primera entrega, la primera parte, van a ver esta y se darán cuenta que nosotros vamos a seguir en la misma línea de lo que es rompiendo maldiciones. Esto es impresionante porque decía en la otra entrega que David consulta a Dios, porque hay 3 años de hambre, y David dice, pero ¿por qué hay hambre en esta ciudad? Porque yo estoy reinando de una manera correcta, nosotros sembramos. Al parecer David sembraba mucho, pero recogía poco. Aleluya. Y lo que recogía, al parecer lo echaba en saco roto, no había resultado, y había, o si había resultado, había poco. Entonces David pregunta, David consulta, porque David sabe que hay algo que no está caminando bien. Entonces, ¿qué hace David? David consulta a Dios.
Al David consultar a Dios, David le está dando importancia a las cosas del cielo. Amén. David le está dando importancia. Entonces, una de las cosas que yo veo en David es que David reconoce que por encima de él hay uno mayor. Wow. Salomón dijo que, por ejemplo, un grande, por encima de un grande siempre hay otro grande. O sea, Amén. que siempre hay un mayor. Entonces, David entendió que él no podía estar en autoridad si no estaba bajo autoridad. A diferencia de Saúl, que Saúl ignoró la posición de Samuel y sacrificó en vez de esperar que Samuel sacrificara. Tremendo. Entonces David entendió que había uno por encima de él. Saúl no, Saúl entendió que él era por encima de todo. Wow. Pero la Biblia establece que antes de la caída está la altivez de espíritu. O sea, la altivez es la oportunidad para que la caída se presente. Tremendo. Entonces Saúl comenzó a errar al blanco y comenzó a cometer errores porque ignoró la autoridad que estaba ahí. Wow. Porque Samuel no era rey como él, pero era una autoridad porque había sido puesto por Dios. Tremendo. Samuel representaba la teocracia. Samuel representaba la voz de Dios. Samuel representaba el sí y el no de Dios. ¿Verdad? Que para eso era que se consultaba, para saber si Dios iba a dar la victoria o para saber si no salían a batalla o si salían a batalla. El sí y el no de Dios, el Urín y el Tumín. Amén. El sí existe porque no existe, porque él no existe, y el no existe porque él sí existe. Entonces Saúl quería una respuesta inmediata a su tiempo, a su manera, en su hora, pero sin embargo Dios es tan sabio, como yo decía, que inmediatamente él sacrifica, ahí mismo viene Samuel. Tremendo. Y Samuel entonces le dictó consecuencia por eso. Entonces David no ignora esto porque David conocía la trayectoria de Saúl. Y David no quiso reinar como este hombre. David no quiso ir en pos porque los daños que se cometían, por eso Jeremías dice que de las uvas que comieron nuestros padres, a los hijos le dieron dientera. Sí. David entendía que los pecados que tú cometías podían trascender aún después de muerto. Wow. Y podían tocar a su familia. Entonces, los gabaonitas sufren una matanza a causa de los caprichos de Saúl. Saúl quería la tierra, su territorio, y de una manera mezquina y egoísta lo mata. Entonces los gabaonitas tienen este recuerdo. Entonces, como Dios es justo, Dios entra a los israelitas en un proceso de hambre, en un desierto de escasez, donde David, que es un rey que es puesto por Dios, pero aunque Dios puso a David, Dios no podía apoyar el acto de Saúl. Entonces, como fue Israel, los gabonitas entendían que los israelitas tenían la culpa de eso. Ahora, espérate, te voy a hacer una pregunta, Sí. Eri. Entonces, con eso me estás diciendo que no importa cuán ungido estás, si hay una maldición, eso no es el equivalente a que la unción que tú portas rompa esa maldición. Sí, porque mira, por ejemplo, Dios no rompe sus principios, ni Wow. tampoco quebranta sus patrones. Como yo decía ahorita, Saúl es llamado, pero David es escogido. Y aún Dios escogiendo a David, habían cosas que Dios tenía que arreglar. Increíble. Entonces David era el hombre perfecto para Dios arreglar las cosas que Saúl había hecho, porque Dios escoge a David. Entonces, ¿quién más que alguien puesto por Dios puede arreglar las cosas que un desobediente hizo? Wow. O sea, el mismo David era aquel que tenía que arreglar las cosas. Entonces, ¿qué Dios hace? Dios priva al pueblo en el reinado de David para que David consulte a Dios. ¿Entiendes? Porque hay momentos que Dios sabe que tú oras. Entonces Dios provocará situaciones para que tú ores. ¿Entiendes? Porque Dios conoce tu capacidad y Dios hará cosas para llamar tu atención. Entonces eso es lo que Dios hace. Aunque David es ungido y aunque él está puesto ahora en el reinado, Dios tiene que privar a Israel de ciertos beneficios para que David se vuelva a Dios. Tremendo. Para que David pregunte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los gabaonitas habían hecho un pacto con Josué de que iba a haber paz. Entonces Saúl quebrante el mandamiento, quebrante el juramento. Entonces delante de Dios la justicia está clamando. Sí. La justicia está pidiendo que se haga justicia. La misma justicia, Salomón dice en Proverbios que ella separa en las plazas y ella dice que se haga justicia. Sí. Entonces la justicia estaba diciendo a los gabonitas, tienen que hacerle justicia a ustedes. La justicia se le paraba en la puerta, en pocas palabras, a los gabonitas, y los gabonitas pensaban en Israel, en Saúl y en lo que Saúl había hecho. Entonces Dios, sabiendo que, porque Dios es justo, y Dios sabía que el mandato, el juramento se había quebrantado. Wow. Entonces ese juramento tenía que ser remediado. Lamentablemente Saúl derramó sangre, entonces con sangre era que se debía pagar ese pecado. Sí, sí.
Con sangre era que se debía de remediar el pecado. Entonces aquí dice que David consulta y Dios le explica, mira, lo que pasó fue que en el reinado, le dice Dios a David, en el reinado de Saúl, Saúl de manera abusiva, Dios le dice que mató a cientos de gabaonitas. Entonces, ¿qué hace David? David va donde los gabaonitas y le pregunta, ¿qué ustedes quieren que nosotros hagamos por causa del pecado que cometió Saúl? Oye, ¿dónde trasciende el pecado de Saúl? Trasciende de una manera tan fuerte que Saúl, aún después de muerto, está causando problemas. Tremendo. El pecado trascendió, el pecado no se quedó cuando Saúl murió, el pecado no se quedó ahí, sino que el pecado trascendió aún después de muerto y siguió afectando a los vivos. Muere el pecador, pero el pecado sigue trascendiendo. Exactamente, el pecado trasciende porque, por ejemplo, cuando murió Adán, Adán murió hace miles de años, pero sin embargo nosotros hoy padecemos del pecado de Adán, porque el pecado siempre trasciende, el pecado se queda como, ¿verdad?, nauseabundo, exactamente, y sigue afectando las generaciones pasadas o las generaciones que van a anteceder a los que están. Entonces Saúl muere, como yo decía, Satanás es un ser que él quiere marcar las generaciones. Por ejemplo, Dios marca hasta la cuarta, quinta generación. Sí. Satanás también quiere marcar a la cuarta y a la quinta generación. Y para eso Satanás busca cabeza. Dios busca al padre, Dios busca a la madre y hace que ellos infrinjan la ley, porque de la única manera que el enemigo tiene legalidad y autoridad, esto es conociendo el mundo espiritual, ¿verdad? Sí, sí. De la única manera que él tiene autoridad y legalidad es cuando tú cometes una falta, cuando tú cometes un pecado, le abres la puerta, entonces le entra por esa puerta. Entonces, la Biblia dice que el enemigo no vino sino a hurtar, matar y destruir. Si notas este texto, según la gramática, te va a dar cuenta que no dice robar, dice hurtar, porque hurtar no es lo mismo que robar. Se parece, pero no es lo mismo. El que roba espera que tú no estés en la casa y entra a tu propiedad sin tu permiso y coge lo que te pertenece a ti y se lo lleva. Cuando tú llegas a la casa, tú encuentras que alguien entró porque los objetos que tú tenías de valor ya no están. Entonces eso es robar, pero el que hurta, él se sienta contigo a comer en la mesa. Él habla contigo. El que hurta te persuade. Wow. El que hurta se hace amigo tuyo y cuando tiene la confianza te toma por sorpresa. Sí. Cuando tú le das la espalda te toma por sorpresa. Por eso es que Satanás no roba, Satanás hurta, Satanás primero coge la confianza. Por eso es que la serpiente, ¿verdad?, utilizada por Satanás, habla con la mujer. Porque cuando Eva habló con la mujer, entonces entraron en confianza. Entonces la serpiente hurtó a Eva y por eso entonces le quitó lo que Dios le había puesto. Muy fuerte. Tremendo. Entonces la gente hoy dice, no, que Dios te entregará lo que Satanás te robó. No. Lo siento. No. Tú tienes que pelear por lo que dejaste que Satanás te quite. Porque Satanás no quita nada sin que tú le des la legalidad. Ahora, la intención de él es destruirte, claro. Él quiere destruirte, quiere matarte, pero la legalidad se la das tú. Cuando andas alineado, si pasas un proceso, Dios te devolverá como a Job 4 veces más de lo que Satanás te quitó. Porque Dios fue que permitió que tú estés en ese desierto. Wow, muy fuerte, Eri. Eso es tan tremendo. En una parte mencionaste que así como Dios toma cabezas como columnas, los personajes esenciales de una generación, de una familia, de una institución, de un concilio y etcétera, también Satanás toma cabezas, o sea, toma lo esenciales, porque saben que abriendo una legalidad sobre una columna en una generación puede tener dominio sobre todo lo que siguen, ¿verdad? Entonces, siendo así, Eric, ¿cómo predominan los espíritus territoriales en los barrios, en las ciudades, en los lugares? Entonces, ¿quiere decir que una fuerza mayor le dio acceso a esos demonios para que entraran? Mira, por eso es que en Efesios 6, capítulo 6, verso 10-12, habla acerca de las categorías demoníacas. Wow. Por ejemplo, dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, regiones de la... con espíritus de las regiones celestes, principados, ¿verdad? Huestes de celestiales de maldad. Habla de categorías. Así como hay categoría de ángeles, serafines, querubines, arcángeles, así mismo hay categorías demoníacas. Hay espíritus que tienen una influencia mayores que otros. Entonces, por ejemplo, los espíritus tienen una asignación, pero sin el pecado los espíritus no pueden gobernar, porque el pecado es la llave de los demonios.
¿Entiendes? El pecado es la llave de los espíritus. Los demonios, los espíritus infernales compran la moneda, te lo voy a poner más fácil, la moneda de los espíritus es el pecado. Ellos compran con el pecado le da acceso a ellos. Entonces eso es la ley. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es omnipresente, ¿verdad? Dios está en todos los lugares, pero la omnipresencia no obliga a Dios a estar en un lugar que Él no quiera. En otras palabras, digo esto porque la gente dice, wow, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no permitió lo otro? Es que el asunto es que Dios no está de acuerdo con el pecado, y aunque Dios es omnipresente, si Dios no quiere estar ahí, pues Él no va a estar, porque hay gente que cometen el pecado y quieren entonces que Dios use misericordia en el momento que ellos quieran. Wow. Dios es misericordioso y te perdona, pero hay gente que ellos van transgrediendo la ley, transgrediendo, y es como que le van apuntando todo lo que ellos han cometido, y cuando le dan el palo, entonces a ellos quieren clamar. Dios mío. Entonces Dios, lamentablemente, lo digo así porque es algo lastimoso, Dios dejará que la gente pasen por ciertas cosas para que levanten cabeza, porque de la única manera que mucha gente van a volverse a Dios es cuando toquen fondo. Wow. De la única manera que la gente se vuelve a Dios es cuando ellos están en una situación precaria. Cuando tropiezan. Exacto, por eso que la Biblia dice que si no viene por amor, viene por dolor, ¿verdad? O como muchos dicen, que si no viene por amor, no. Dios no quiere que nadie venga por dolor. Dios no quiere, repito, que nadie venga por dolor. No quiere la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte, exactamente. Dios no quiere que nadie. Lo que pasa es que en el dolor la gente conoce a Dios. Sí. En el dolor la gente se acuerda de Dios. ¿No te ha pasado que tú has visto gente que ellos están muy bien y ellos se dan bombo, ellos hacen alarde, se jactan de lo que tienen, se jactan de las cosas que han conseguido, que han logrado según su esfuerzo? Sí, pero y entonces ignoran que Dios fue que le dio la fuerza, la valentía, la salud para ellos conseguir eso. Ignoran la benevolencia de Dios, el favor y la gracia de Dios. Entonces, cuando están en una situación precaria, claman a Dios. Wow. Dicen, Dios, perdóname. Asaf, en el Salmo 73, él habla y dice, por poco se resbalaron mis pies al ver la prosperidad de los impíos, porque Asaf decía que los impíos maldecían a Dios, no tenían congoja, ellos se jactaban de lo que tenían. Pero cuando Asaf entra en el santuario de Dios, dice, cuando entré al santuario comprendí el fin de ellos. El fin de ellos era tocar fondo, tocaron fondo. Eso es un tema que voy a predicar, tocando fondo. Cuando la gente toca fondo, entonces la gente reconoce que hay un Dios por encima de todo. Cuando la gente está en una situación de muerte, ahí la gente quiere reconocer. Dios llama a la gente, Dios se lo presenta como paloma, se le presenta como arcoíris, se le presenta en todas las dimensiones a la gente, porque la Biblia dice que de una u otra manera habla Dios al hombre. Sí. Dios utiliza cualquier medio, cualquier método para hablar al hombre, pero el hombre cierra su corazón, cierra su oído, cierra su vista a lo que Dios le está poniendo. Entonces, cuando están en una condición de muerte, lo voy a decir así, en el hospital, están en casa, enfermos. Por ejemplo, en el 2020 con la pandemia, ¿cuántas llamadas recibiste? Ora por mí. Wow, tremendo. ¿Cuántos telefonazos, cuántos WhatsApp, cuántos mensajes te mandaron? Muchísimo. A mí también, ora por mí, varón, ore por mí. Personas que tú nunca pensaste que te iban a llamar. Porque cuando la gente entendió que no había forma, método humano de quitar lo que había, que potencias, que el mundo completo se inclinó, la pandemia los redujo a nada, el COVID los redujo a nada, entonces el mundo entendió que tenía que clamar a un ser superior. Sí. Entonces la gente ignora a Dios, la gente toda su vida ignora a Dios hasta que esté en una condición que el hombre no la pueda quitar, ni que el hombre lo pueda ayudar. Entonces la gente clama a Dios, entonces ahí Dios se cotiza. Cuando el hombre entonces viene, entonces Dios se le cotiza. Ahora Dios tiene que hacerte entender que son sus métodos que tienen que trabajar. Entonces Dios empieza a apretar tuerca y empieza a alinear las cosas. Te amo porque no te vas a perder, y porque no te vas a perder te corrijo. Claro. Entonces te corrijo y voy a plantear lo que es mi ley, mi gobierno sobre tu vida, para que tu vida entonces camine alineada como Dios quiere, o como Dios, ¿verdad?, está demandando. Entonces vemos aquí que los gabaonitas están exigiendo que se haga justicia, pero ellos dicen, no queremos oro, no queremos plata, ni queremos que Israel muera. Están siendo justos, a pesar de que Saúl mató a cientos de gabaonitas, ellos dicen que no quieren que los israelitas mueran, pero ellos dicen, danos a 7 hijos de los de Saúl. Wow. Saúl está muerto, los hijos tal vez estaban cómodos, porque tú sabes que como David había hecho un pacto con Jonatán,
con la familia de Saúl, David tenía esas personas bien. Sí. Es posible que los hijos de Saúl estaban muy bien o muy cómodos, excepto Mefibosé, que es el que la Biblia menciona, que estaba en Lodebar. Y aún así David lo posiciona. Entonces esos jóvenes estaban bien, no se imaginaban lo que su padre había hecho. Y no solamente lo que su padre había hecho, la consecuencia que le venía por lo que su padre había hecho. Los gabonitas le dicen a David, danos 7 hijos. Y David, él había hecho un pacto con Jonatán. Entonces, por causa del mandato, del juramento que se había hecho con los gabonitas en el tiempo de Josué, entonces David tiene que quebrantar el pacto que había hecho. Wow. Porque el primer pacto que se hizo no fue el de David con Jonatán, sino el de los gabaonitas con Josué, que había paz. Y entonces Saúl quebrantó ese pacto. Entonces David, por causa de un problema nacional, porque no era un problema de que personal, ni un problema de casa de fulano, con casa, no. Era un problema nacional. Había hambre en el municipio, en la región, ¿verdad? Hablando de manera geográfica, en la región donde David se encontraba había hambre, 3 años en hambre. Entonces David tuvo que quebrantar el pacto y recoger todos los hijos o 7 hijos de Saúl y entregárselo a los gabaonitas. Sí. Entonces, en otras palabras, los padres tienen que tener cuidado, o las personas, así lo voy a decir, tienen que tener cuidado con lo que hacen. Porque la gente peca de manera deliberada sin saber que hay cosas que ellos cometen que se vuelve trascendental y afecta a su generación, afecta a toda su familia. Hay cosas que la gente hace y piensa que nada está pasando, pero se está formando una bola de nieve que mientras más corre, más grande se hace. Muy fuerte. ¿Entiendes? Entonces, cuando la gente empieza a cometer ciertos errores, mira, el pecado en su naturaleza no es malo. Malos son los resultados del pecado, porque si el pecado fuera malo, la gente no lo hiciera. Sí. Entonces el pecado es bueno. La carne dice que el pecado es bueno. Malo lo ve el espíritu que está en nosotros, porque el espíritu que está en nosotros no puede pecar. El espíritu que está en nosotros es santo. El espíritu que está en nosotros es inherentemente santo. Por eso es que la Biblia dice que el espíritu que está en nosotros vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo se queda, ¿verdad?, en esta esfera natural, pero el alma es la que va a ser juzgada. Entonces en la carne están lo que es los deseos, en la carne está la concupiscencia. Entonces la carne sabe que no heredará el reino de los cielos. Sí. Entonces la carne ve el pecado como bueno. Y escucha esto, el pecado en la vida del hombre es profundo. El pecado en la vida del hombre, por ejemplo, la carne está mal agradecida porque la carne es ingrata. La carne se olvida de Dios, es olvidadiza. Y la madre de la ingratitud es el olvido. Entonces la carne es tan mala que tú la viste, le pones la mejor ropa, la subes en los mejores vehículos, le pones los mejores zapatos, la baña, tú la subes en aviones, la subes en los vehículos más exóticos. Oye, la carne, tú le das las mejores comidas, los mejores alimentos, Va al cine, ¿verdad? contigo. La carne tú le das los mejores Tremendo. gustos, ¿verdad? Hablando de un alineamiento conforme a la palabra. La carne tú la acomodas y aún así no lo piensas para pecar. Y aún así no lo piensa. Exacto. Porque la carne no entiende que hiriendo, ¿verdad?, pecando, hiere a tu alma. Pero a la carne no le interesa nada que tenga que ver con el alma ni el espíritu, porque la carne sabe que ella no va para el cielo ni para el infierno, ella se queda en esta esfera. Entonces el paraíso de la carne es este mundo. Por eso es que vive tan atado este mundo. Exacto, entonces la gente tiene que tener cuidado a lo que le abre la puerta, la gente tiene que tener cuidado a lo que accede, porque el pecado, como decía, no es malo en su naturaleza, malo es los resultados o la consecuencia que trae el pecado. Por el pecado de Saúl, su descendencia, sus hijos tuvieron que morir. Wow. Entonces los padres tienen que tener cuidado con lo que hacen, porque esta historia trascendió. Y cuando yo estaba leyendo esto ahorita, me compungió, y eso no se escribió ahora, se escribió hace miles de años, y me compungió porque la palabra, acuérdate que tiene vida. Y yo dije, wow, mira cómo el pecado de una persona abusiva e ignorante, porque yo decía ahorita que uno de los mayores ignorantes de la Biblia era Saúl. Saúl ignora a Dios. Saúl comienza a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, Sansón. Sansón, si tú buscas, te vas a dar cuenta de los 7 pecados de él, que empezó a transgredir cosas que Dios le había dicho que no hiciera. Y por ese pecado, el pecado lo llevó a una condición de muerte. Y por él, los filisteos, entonces, gobernaron Israel durante un tiempo. Sí.
por el pecado de un hombre. Entonces la gente tiene que tener cuidado con lo que hace, la gente tiene que tener cuidado cómo camina, cómo habla, cómo anda, porque eso marcará tu generación, eso marcará tu familia. Si tú notas, hay familias que están hoy en una hecatombe, hay familias que están en ciertos procesos, en cierta batalla, y tú dices, ¿por qué no prosperan? ¿Por qué no avanzan? Sí. ¿Por qué están en esa condición? Hay un error, hay un fallo, tienen que hacer como David, preguntarle a Dios. La gente sabe que está mal, pero la gente no va donde Dios. Wow, muy fuerte. Y la gente se acostumbró a su vida precaria, a su crisis, la gente se adapta a su situación. Hay gente que son para decir una palabra, son tan malagradecidos. Hay personas que son tan ignorantes que ellos, por no ir donde Dios o ir donde una gente que tiene la voz de Dios, ellos mejor se quedan cómodos en la condición que están. Wow. La gente abraza su situación, y abrazar una condición así es como abrazar un cactus. Se pullan, se hieren y no le importa. O sea, porque ellos son muy ignorantes y no reconocen que Dios lo puede sacar de esa posición. Y no avanzan, no crecen, su familia sigue en el mismo círculo, no se desarrollan, toditos estudian pero nunca nadie se gradúa. Escucha, es profundo. En la sociedad tenemos jóvenes así, que son delincuentes, tienen tatuajes por todos los lados, personas que usan droga, venden droga. Pero si tú analizas su vida, antes eran estudiantes, pero no se graduaron, porque todos los hermanos de él, su familia, pasaron por esa misma situación. ¿Por qué? Porque su padre es posible que es hechicero, practica la hechicería, su mamá es una agorera, y el pecado de su madre es la llave para que las tinieblas traigan miseria a su hogar, a su casa. Wow. Entonces, por la legalidad de la familia mayor de sus padres, los hijos están padeciendo y no avanzan, no crecen. Por ejemplo, en mi familia, para no irme muy lejos, en mi familia yo veía mucha batalla. Yo decía, pero ¿por qué que nadie avanza? ¿Por qué que nadie crece? Cuando yo fui a la raíz me di cuenta que había problemas. Entonces yo fui a la raíz del problema y comencé a orar por eso, a romper eso, y entendí que las uvas que mis padres comieron a mí no me podía dar día entera. Eso tenía que ver con que mis padres hicieron algo, ¿verdad? O que tus padres hicieron algo, pero tú ibas a pagar la consecuencia. Entonces yo rompí con eso. Entonces así hay muchos jóvenes que ellos están en ciertas vicisitudes y ellos tienen que romper con eso, ir donde Dios, como hizo David, recurrir donde Dios, preguntarle a Dios qué hay que hacer, porque las tinieblas gobiernan muchas casas, wow. Las tinieblas gobiernan muchos hogares, las tinieblas gobiernan muchas vidas, y la gente cree que es normal, porque en lo que tú vives se convierte en tu hábitat. Hay gente que viven en una situación, y no es porque Dios quiere, sino porque hay un error y ellos ya se acostumbraron a esa hábitat, se acostumbraron a esa vida, y ellos creen que es normal. Sin embargo, eso es lo que Satanás quiere, que ellos piensen que lo que están viviendo es algo normal. No, que es el sector que es así, que es el barrio. No es así. Hay situaciones que la provoca los mismos espíritus y los mismos demonios. Por eso, en Conociendo el Mundo Espiritual, tenemos que conocer cómo Satanás opera. Porque si conocemos cómo él opera, seremos más efectivos en nuestra defensa contra él. O sea que, Eri, me estás diciendo que es una siembra interna con frutos externos. Muy fuerte, claro. Entonces tú me estás diciendo que lo que se hace en el mundo espiritual, o las puertas que se abren en el mundo espiritual que no se ve, entonces tienen remembranza o tienen repercusión en este mundo secular. Entonces la hecatombe que está viviendo nuestra sociedad hoy es lo que está provocando a que la gente piense que con argumentos literales es que lo van a resolver. Sí. Y ellos creen que la delincuencia que se ha metido a su casa, la prostitución, ¿verdad?, que se ha metido a la casa, la miseria, que no hay profesionales, que no hay para comer, que cobra el esposo de la casa hoy y ya mañana no hay nada, la amante se lleva el dinero, matrimonios desbaratados, mi hermano, familias disfuncionales, y que por más charlas que reciben, sigue la cosa de mal en peor. Sí. Entonces ahí me doy cuenta que lo que se ejerce en el mundo espiritual no se puede vencer con argumentos literales. Así es. Entonces hay que meterse al meollo del asunto, donde inició el asunto, para poder contrarrestarlo. De hecho, esto es tan bíblico que la Biblia te dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces ahí me doy cuenta, Eric, con la explicación que usted daba, de que Satanás lo único que está esperando es una puerta
por donde puede entrar. Sí. Y una vez ahí dentro, entonces él hace estrago en la familia, provoca guerra, provoca batalla, provoca laceraciones, las personas empiezan a tener cadapso espiritual, la gente en vez de avanzar empiezan a menguar, y es una cosa tremenda. Ahora, Eri, también hay un área que yo quiero que traigas un poco de luz acerca de esto. Se ve sencillo, pero no es tan sencillo como parece. Cómo el pecado se oculta detrás de una luz. Gente que aparentemente están prosperando en lo secular, pero sin embargo están bajo una maldición y no lo saben. Yo quiero que arrojen luz acerca de esto, porque la gente cree que porque tienen una belleza, porque proyectan economía, porque proyectan posición, porque ganaron que tal elecciones o porque fueron profesional y aparentemente económicamente están yendo bien. Más sin embargo, usted y yo sabemos que cuando chequeamos el fin de esa gente, hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es de muerte. Pero su fin es de muerte. ¿Cuál es la respuesta que le tiene a eso? Es un buen punto, mira, porque hay personas, por ejemplo, que van donde personas que practican la hechicería, dicho sea de paso brujos, para ellos ganar en cierta posición o para ellos estar en cierta posición. Y ellos van donde esa persona, nota algo, de la fuente que viene el dinero es de una fuente negativa. Entonces aparentemente están bien porque con el dinero que consiguen, ellos compran lujos, compran carros, jipetas. Entonces esas gente viven de una apariencia porque... No me diga lo que tú tienes, dime cómo conseguiste lo que tienes. Wow, muy fuerte. Entonces la gente hoy, hay miles de gente así que están bien aparentemente, que su vida está bien. Entonces muestran una luz, como tú decías, en lo externo, pero en lo interno fue un pecado que lo produjo porque Dios bendice, pero Satanás también. Satanás tiene gente que bendicen, malicias, espíritu corpóreos en cuerpo de gente que bendicen y prosperan a las personas. Entonces no podemos confundirnos. Por eso Pablo habló del discernimiento de espíritu y que pesemos los espíritus. Si hay un don que la iglesia tiene que tener, no es el de lengua, no es el de profecía, ni el de ciencia, ni el de palabra. El mayor don que la iglesia tiene que tener es el de discernimiento. Porque discernimiento no es discernir entre lo bueno y lo malo. Discernimiento, repito, no es discernir entre lo bueno y lo malo. Discernimiento es discernir entre lo bueno y lo casi bueno. Dios mío. Porque lo que es casi bueno se parece mucho a lo que es bueno. Y para tú saber qué es bueno y qué es casi bueno, tienes que tener un discernimiento. Wow. O sea, cuando tú tienes discernimiento puedes descubrir tiniebla a través de ciertas luces. Exactamente, no importa cómo venga. Es, por ejemplo, este hombre que dice, mujer de Jeroboam, quítate la careta porque yo te conozco. O sea, yo estoy ciego, perdí la vista, pero tengo visión. O sea, porque soy uno con Dios. Y tú mencionabas un punto muy importante ahorita acerca de la gente que usan recursos naturales para vencer fuerzas espirituales. Y es un grave error, utilizar un método carnal para vencer una área espiritual. Tremendo. O sea, vas a golpear al aire, vas a golpear al aire. En pocas palabras, Pablo habló de golpear al aire. Cuando tú no conoces a tu enemigo, tú golpeas al aire porque tú no sabes dónde atacar. Entonces, si Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, ¿verdad? Satanás utilizará la carne y la sangre para atacarnos. Pero nosotros, escucha, Satanás es espíritu y utiliza la carne para atacarnos. Nosotros estamos en un cuerpo de carne, ¿verdad? En carne, pero no podemos utilizar la carne para atacar, sino el espíritu. Tremendo. ¿Entiendes? O sea, que él tiene toda la ventaja. Claro, por eso es que somos más que vencedores. Somos más que vencedores porque peleamos con un enemigo que nos lleva ventaja. Dios mío, muy fuerte. ¿Entiendes? Por eso somos más que vencedores. Porque si tú peleas con una gente a tu nivel, tú vences. Pero eres más que vencedor cuando vences a alguien que te lleva ventaja. David fue un más que vencedor. Porque David venció a alguien que le tenía, o sea, que estaba muy por encima, ¿verdad? Muy por encima de él. ¿Sabes? Entonces son líneas que la gente debe de pararse. Yo creo que esta generación debe de pararse en la brecha. Y mira, si tú notas, yo hablaba con el pastor Ignacio en la primera entrega y yo le decía al pastor, si usted nota las actividades que hoy vivimos, los escenarios, los congresos, verás los mismos predicadores, los mismos pastores predicando, los pastores dan su culto los domingos y predican ellos mismos. Y tú dices, ¿por qué no hay una cara nueva? ¿Por qué los jóvenes no quieren levantarse? Lo que pasa es que hoy en día hay una carencia. Los jóvenes no quieren congraciarse con lo que es la búsqueda. Los jóvenes no quieren entrar en una búsqueda con
continua de lo que es el Espíritu de Dios para ellos romper con lo que estamos viviendo ahora. Y yo le preguntaba a Dios en una preocupancia, orando, le decía a Dios, Dios mío, de aquí a 5 años, ¿dónde vamos a parar? Esta generación que está tan acelerada, el mundo que está tan acelerado, tantas maldiciones que hay, familias, incluso de nosotros que somos cristianos, que Dios está haciendo cosas ahora, que nosotros entendimos cuál era el problema y estamos golpeando esas áreas y Dios está libertando. Pero esa generación que desconoce su enemigo, que desconoce la cosa, van a la escuela, van a la universidad, estudian, pero no se preocupan por romper las maldiciones que hay. Wow. Entonces ellos tratan de hacer algo normal para combatir algo espiritual. Entonces no quieren orar, no quieren consagrarse. Es bueno estudiar, yo estudio, yo me he preparado, yo me he graduado, pero entendí que la graduación, que los estudios, que el inglés, que el alemán, que el francés, no rompe maldiciones. Wow. Porque los demonios hablan inglés, los demonios hablan francés, hablan en todos los idiomas. Entonces el problema no es hablar inglés, el problema no es una jipeta ni un carro, el problema no es posición, el problema es oración, búsqueda, constancia, hablar con el Señor para que Dios entonces nos revele cuál es el meollo, cuál es el problema del asunto. Wow, entonces me estás diciendo, Eric, que esta generación que vive de la apariencia, que fingen estar bien, tienen mayor peligro que las personas que están arrabalizados y en pobreza. Claro. Porque si yo estoy en pobreza y estoy en miseria, valga la redundancia, un paréntesis abro acá, si estoy en pobreza y en miseria, significa entonces que yo lo que voy a hacer es que para tratar de salir de la pobreza y de la miseria, yo voy a tratar de buscarle una solución. Sí. Pero cuando yo me veo muy brillante, muy lúcido, muy bien, yo voy a creer que estoy bien para toda la vida. Y ahí está el mayor engaño. Sí. Entonces, ¿qué queremos transmitirle a esta generación, Eric? Estamos a punto de terminar. Te hago una pregunta para que sueltes la última palabra y hagamos una oración por esta generación. Pero, ¿qué queremos transmitirle a esta generación? Lo que queremos transmitirle es que mientras más bien usted se vea en esta tierra, y usted no siente a Dios de su lado y que usted crea que la vanidad te lo está llevando por delante, que la riqueza, que las mujeres tal vez, que tal vez la fama, que la buena montura, que el buen trabajo, que la buena aceptación en la sociedad, puedes estar en peligro. Claro habló la Biblia al decir que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No está mal que tú te prepares, como decía el ministro. No está mal en que tú seas una remembranza en esta sociedad para la próxima generación. Sí. No está mal tampoco en que tú te levantes y seas un referente en tu generación. Lo que sí está mal es que tú quieras tener éxito sin Dios. Porque cuando tú tienes éxito sin Dios es un atraso. Es un fracaso, claro. Es un fracaso. Y todo éxito sin Dios es una maldición. Así es. Aunque no lo quieran ver así, todo éxito sin Dios. No, varón, es que yo no fui a un altar de brujería, es que yo no fui a un altar de hechicería. Para conseguir lo que para tengo. Conseguir lo que tengo. Eso es a base de sudor y trabajo. No importa. Si tú no tienes a Dios, se convierte en maldición. La Biblia lo dice claramente. El que no es conmigo, el que está conmigo no desparrama. Así es. ¿Entiendes? Entonces, si tú no estás con Dios, o estás con el otro. Y si tú no estás con el otro, o estás con Dios. Sí. Aquí no hay punto medio, ¿verdad, Eric? Muy fuerte. Aquí o estás con uno o estás con el otro. Claro, o amas a Dios o aborreces a Satanás. Entonces, ¿qué queremos inyectarle a esta generación? Que es tiempo de buscar a Dios para que las maldiciones se rompan. Sí. Es tiempo de buscar a Dios para que todo pecado se rompa y toda puerta de legalidad se pueda cerrar. Amén. Señores, el único que cierra legalidad de pecado es el Señor Jesucristo y tu decisión. Si tú no te decides, Dios no lo puede cerrar. Él es tan ordenado, tan obediente, tan prudente, que para Él entrar y hacer algo en tu vida, primero tienes que darle el camino. Eric, quiero que sueltes una palabra a esta generación. Quiero decirle a esta generación las últimas palabras de estas entregas. Luego seguiremos, ¿verdad? Amén. Mira, no está mal que trabajes, no estamos diciendo que, o sea, está bien que tú trates de superarte en la vida, de que tú seas alguien en la vida, pero sin Dios el éxito es imposible. Wow. O sea, todo éxito que no tenga el nombre de Dios, el nombre de Cristo, es un fracaso. No hay éxito fuera del nombre de Dios. Entonces, a veces los jóvenes persiguen lo material y se alejan de lo espiritual. Muy fuerte. Entonces, si lo natural te aleja de lo espiritual, yo no lo quiero. O sea, no me interesa. Al final, Dios hizo la plata y el oro. Y si buscas a Dios, el oro y la plata te van a seguir a ti. Entonces, nosotros vemos gente que tienen direcciones incorrectas.
porque están yendo detrás de cosas cuando las cosas deberían ir detrás de ellos. Entonces tienen una dirección incorrecta, Dionis. Wow. Entonces yo creo que hay una generación de jóvenes, generación de caballeros, de damas, de jóvenes, hembras, que van a entender, y gente que serán genuinos en Dios, porque yo entiendo que Dios no dejará desamparada a esta generación. Wow. Porque yo le preguntaba a Dios, ¿qué pasará en 5 años? Como decía, de aquí a 5 años. Y Dios habló a mi vida y me dijo, no desampararé esta generación, levantaré. Y Dios me reveló esto: si a ti te revelé el problema, es porque tú eres parte de la solución. Wow, tremendo. O sea, si Dios nos está revelando el problema, ya yo no tengo que preguntarle a Dios, sino tengo que empezar a actuar, Accionar. a accionar. Por eso creo fielmente que Dios me puso en esta generación por algo. No nací de balde, no tengo la edad que tengo de balde, no estoy aquí por estar. Estoy porque Dios me eligió para este tiempo y para esta generación. Y mientras yo respire en esta tierra, seguiré golpeando todo lo que le hace frente a mis contemporáneos. Wow, tremendo, tremendo, Eric. Esa palabra yo sé que Dios verdaderamente ha hablado a nuestra vida a través de esta poderosa palabra. Recuerda lo que todo éxito sin Él es un fracaso. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Él no edifica, en vano trabajan los que edifican. Quiere decir que todo orden sin el nombre de Jehová es un desorden. Esta palabra fue tremenda, Eric, hablando y desenmascarando las maldiciones que hoy hacen estrago en nuestra sociedad, en el núcleo de la familia. Gloria al Señor. Y creo que el enemigo va a ser avergonzado una vez más, porque alguien se va a levantar y va a tener su norte como Jesucristo. Amén. Eric, quiero que dirijas una oración breve por esta bella audiencia que ha recibido esta palabra. Siempre, eterno Dios, en el nombre de Jesús, Gracias, clamamos Señor, por cada uno de los espectadores, de los oidores, de los suscriptores, seguidores de Excelencia Cristiana, Señor, y de tus hijos, Dios amado. Te pido por cada uno de ellos que tú establezcas tu orden, tu reino, alinee lo que está desalineado, en el nombre de Jesús. Clamo, Dios, ahora por las vidas de las personas. Rompe con toda maldición, levanta estandares, levanta jóvenes como cabeza en su hogar. Aleluya. Para que rompan con las cadenas, con las maldiciones que Satanás, el enemigo, ha provocado en sus vidas. Dios, en el nombre de Jesús, clamo, gracias, establece, Señor, tu orden, tu reino una vez más. Amén y amén, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Tremendo, Eric, impactante. Sé que Dios ha hecho cosas extraordinaria. Amén. Te invito a suscribirte a la plataforma, comparte este link con alguien más para que alguien más reciba esta palabra de Dios de parte de este ministro. Amén. Que ha traído algo fresco del reino. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y el evangelista Eric de la Rosa. Gloria al Señor. Y esta fue tu entrega de Conociendo el Mundo Espiritual.